Bueno, hoy vamos a tratar del tema que, bueno, ustedes ya saben cuál es el tema y es secretos que quizá no sabes de becas deportivas en los Estados Unidos. Y algunos de estos temas o de algunas de las cosas que voy a decir, a hablar el día de hoy, pues algunos ya la han escuchado y otros no. Y yo le digo secretos porque te vas a dar cuenta que muchas veces la gente no te dice cómo son las cosas, cómo es la realidad de este proceso. Y pues yo llevo más de 20 años en esto y lo que yo te estoy trayendo el día de hoy no es mi opinión, es sinceramente objetividad de este proceso que puede cambiar el futuro de tu familia y de tus hijos. Entonces, existen varios caminos a una beca en los Estados Unidos. Y para aquellos que salen a preguntar, si has tenido oportunidad de conversar quizá con nosotros en College Prospects, una de las cosas que decimos es que si tú sales a preguntar del proceso de becas en Estados Unidos, o sea, tú sales al club, o a tu colegio, a tu entrenador, o a tu amigo, o a un conocido, a tu tío, a tu abuela, o a quien sea, y les preguntas, ¿cuál es el camino para lograr una beca? Y lo que te vas a dar cuenta es de que tienes generalmente 10 respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque generalmente la información que tú recibes es información secundaria de alguien más que quizá pues también le escuchó de algo más. Entonces muchas veces hay mitos y falta de información en este proceso y escuchas de diferentes formas que puedes lograr puedes irte a los Estados Unidos. Y aquí nombro las 5 más comunes que escuchamos todo el tiempo. Es que una de las formas que puedes lograr o un camino es viajar y competir en un showcase donde habrá coaches de universidades buscando prospectos. Un showcase es bueno, ahorita voy a explicar más, pero es un evento donde vas a participar y donde va a haber entrenadores de universidades en los Estados Unidos. Entonces, ese es un camino que te dice, mira, hay gente que te dice, mira, ese es el camino. Luego hay otra gente que te dice, mira, la forma que tú puedes lograr una beca es simplemente buscar directamente en las páginas de internet de las universidades los emails y ponte a escribir a las universidades. O sea, busca la universidad de UCLA y en el internet va a estar el email del coach y escríbele al coach y seguramente te responderá y pues ese sería un proceso, es un camino que la gente te dice que puedes tomar. El tercero es, para algunos de ustedes, inclusive que lo han hecho, es asistir a una academia deportiva, me refiero a una academia de tenis, una academia de fútbol, una academia de béisbol, una academia de soccer, eh, en Florida o en cualquier otro estado. Y una vez que haces eso, pues como vas a estar en Estados Unidos, te dicen, pues va a ser fácil lograr la beca. Entonces, ese es otro camino. Y eh, entonces, el camino número 4, que generalmente la gente te dice, y yo no estoy diciendo que esos caminos no funcionan, simplemente lo que estoy diciendo es que son caminos que cuando tú preguntas son las diferentes opciones que generalmente la gente te da. Puede pedirle a tus conocidos o contactos en Estados Unidos que te pongan en contacto con el coach de la universidad. Entonces suena muy lógico. Si tú tienes un tío, un abuelo, un primo, un amigo que está en una universidad o que tiene contacto con alguna universidad, pues que ellos te hagan el contacto para que puedas ingresar a esa universidad con una beca. Y el número 5, que he estado escuchando más seguido recién, es que el método es graduarte del colegio en tu país y luego irte a Estados Unidos y estudiar el 12 nuevamente, porque en Estados Unidos pues, hay 12 años y generalmente en tu país terminas al 11, eh, y que bueno, hagas nuevamente el año en Estados Unidos, el último año, y que eso, pues ahí ya vas a poder encontrar la beca. Entonces, simplemente el único punto que estoy tratando de decir aquí es que si le preguntas a 10 personas diferentes, tendrás 10 respuestas diferentes y seguramente algunos de ustedes han escuchado otros caminos. Claro, uno de esos caminos es, inscríbete un programa como el de nosotros, o otro camino puede ser que juegues un torneo en Estados Unidos. O sea, hay diferentes caminos.
Y hoy yo quiero hablarte de las realidades y los secretos de diferentes caminos y de los procesos que tienes que hacer para realmente llegar a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es realmente que cuando estamos hablando del proceso, cuando estamos hablando de los caminos, como les dije hace unos minutos, los diferentes caminos que les nombré son opciones reales. Y hay gente que ha utilizado esos caminos exitosamente para lograr irse a los Estados Unidos. Pero el secreto es entender la realidad y los mitos del proceso. ¿Ok? Todo lo que hay en medio. Ustedes están aquí, muchos de ustedes, en el punto número 1, ese eres tú, que quiere irse a Estados Unidos. Y al final están, pues, este grupo de estudiantes feliz, que están sonriendo y que están en Estados Unidos. Y pues hay un montón de cosas que hacer en medio. Hay mitos, hay barreras, hay preguntas, hay objeciones, hay un montón de cosas. Independiente del camino que tú sigas, tienes que entender la realidad y los mitos que hay en medio. ¿Ok? Entonces, ese sinceramente es uno de los secretos de ir a Estados Unidos. No es lo que, por eso decimos en el webinar hoy, las cosas o los secretos que quizá no conoces, porque no es lo que conoces, o no es lo que te han dicho, o no es lo que has escuchado, es todo lo que no conoces de este proceso, que puede ser la diferencia entre lograrlo y simplemente no lograrlo. ¿Okay? Entonces, seguimos avanzando. Ok, entonces yo lo que quiero, voy a regresar un poco y quiero decir, ok, ¿qué hay en ese medio? ¿Qué hay en ese punto número 1 y punto número 10? Y hay ciertas cosas que necesitas entender en este proceso. Independiente del camino que tomes, necesitas tenerlas bien claras, porque si estos conceptos, si esta realidad no la tienes clara, no importa el camino que tomes, va a ser difícil que lo logres. Entonces, el primero es ser realista, cuánto puedes pagar. Y estamos hablando de tu presupuesto económico como familia, de cuánto puedes pagar tú para una educación en los Estados Unidos. Y quiero comenzar con que empieces a hacerte la pregunta. Papá, mamá, que están aquí con sus hijos, algunos de ustedes, ¿realmente cuánto te cuesta tu hijo o hija el año con todos los gastos incluidos? Hazte esa pregunta. ¿Cuánto te cuesta anualmente el colegio, el celular, el club deportivo, los viajes, los viáticos, el cine, el auto, el transporte, la comida, todo lo que hace tu hijo durante el día? Yo sé que algunos están diciendo, no, hijo, comes mucho, o le están diciendo a tu hijo, no, hijo, gastas mucho, o la novia, o el novio, o sea, ¿cuánto dinero no te cuesta tu hijo al año o hija para simplemente vivir, estudiar y competir contigo? Yo te aseguro que si haces la suma, para la mayoría de ustedes, vamos a estar hablando de una cantidad entre 10 a 15 mil dólares al año. Quizá un poco menos, quizá un poco más, depende del colegio que vas, pero seguramente vas a estar entre ese rango. ¿Okay? Entonces, si tu hijo ya te cuesta o tu hija ya te cuesta, uno de los mitos y errores más grandes que puedes cometer es pensar que independiente el camino que tomes a Estados Unidos va a ser gratis. O sea, eso es la peor forma de comenzar este proceso, porque entonces lo que estás haciendo es buscando la beca del 100%. ¿Ok? Entonces, si tú estás buscando la beca del 100%, estás diciendo que quieres que te salga gratis Estados Unidos. Y hay varios problemas con esto. No estoy diciendo que no puedes lograr una beca de ese nivel. De hecho, tenemos familias que han logrado, y seguramente conoces de algunos, que han logrado becas del 100%. Pero hay varios problemas con iniciar este proceso buscando esa beca del 100%. Una
es que generalmente las familias que inician un proceso donde lo único que importa y que se enfocan en la beca es que optan por universidades que no cumplen sus metas y valores personales. Es por decir, si tú, papá, tienes un presupuesto de $10,000 al año o $15,000 al año o quizá $30,000 al año, ¿por qué vas a enviar a tu hijo o hija a una universidad que te dio una beca del 100% o muy alta si esa universidad no cumple las expectativas de tu familia, de sus estudios, de dónde está, del tipo de universidad, si no cumple tus expectativas? Entonces, generalmente las familias que se enfocan solamente en la beca van a universidades que quizá no son óptimas para ellos. Y a veces se van a universidades que no les gustan y se regresan a los 6 meses. Entonces, tienes que tener eso en mente. Dos, cuando tú buscas solamente la beca, muchas veces desmotivas la universidad y pierdes la oportunidad de la beca. O sea, ya sé que eso suena un poco confuso, pero algunos de ustedes están en contacto hoy en día con alguna universidad o un coach les está escribiendo. Cuando tú le dices a ese coach, yo quiero una beca del 100%, ese coach se desmotiva totalmente de ti. Y te voy a explicar por qué. Porque a ese entrenador le estás diciendo que lo único que interesa es la beca, no te interesa su universidad, no te interesa el programa de estudios, no te interesa su equipo, no te interesa el entrenador, no te interesan otros factores que son importantes para esa conexión entre tú y la universidad. Tienes que entender, ese entrenador le va a dar la beca a alguien, pero le va a dar la beca a alguien que no le esté pidiendo la beca quizá, que le esté demostrando interés en la universidad. Entonces, para finalizar en este punto, porque hoy no me puedo meter en detalle este punto, date cuenta, estudiar en los Estados Unidos no es gratis, pero con un presupuesto realista puedes hacer un sueño una realidad. Y la razón siendo es porque para la mayoría de ustedes que están escuchando el día de hoy y que van a escuchar esto después, al menos seas un deportista del mejor de tu país, ¿ok? Lo más probable es que no vas a lograr una beca de esas famosas del 100%. Lo más probable es que vas a lograr una universidad, eh, con una oportunidad o una beca parcial. Y si tú entiendes que necesitas tener un presupuesto familiar, esa oportunidad va a estar entre tus manos. ¿A qué me refiero? Que en esta gráfica puedes ver que sin ningún tipo de ayuda financiera, las universidades cuestan entre 30 y 40 mil dólares al año, o sea, sin ningún tipo de ayuda financiera, sin ningún tipo de beca. Para un estudiante normal, común y corriente que llegue y paga, las universidades pueden costar entre 30 y 40 mil dólares al año. Y hay universidades más costosas. Pero a través del deporte, un deportista normal, no te estoy hablando de la selección nacional, no te estoy hablando del campeón nacional, no te estoy hablando del número uno, te estoy hablando de un deportista quizá normal como tú, que es un buen deportista de alto rendimiento. Puede recibir una beca o apoyo financiero, como le quieras decir, que les permite pagar entre 10 y 15 mil dólares al año. Y mujeres reciben una beca o apoyo financiero que les permite pagar entre 5 y 10 mil dólares al año. Entonces, por eso yo estaba diciendo al principio que hagas la cuenta. ¿Cuánto te está costando tu hijo o tu hija hoy en tu país, en los Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta o te va a costar que tu hijo o hija estudie una carrera universitaria en su país? Te va a acabar costando quizá lo mismo. Entonces, eso significa que si tú tienes un presupuesto realista, y estas son las estadísticas reales de lo que pagan las familias en los Estados Unidos a través del deporte, entonces esta oportunidad es real para ti. Se puede lograr, no es un sueño, es alcanzable. Simplemente tienes que tener un presupuesto real y entender que la mayoría de las universidades no te van a dar una beca del 100%, al menos seas de los mejores,
Y aún así, quizá teniendo una beca del 100%, prefieres pagar un poco más por una universidad que se adapte más a tus necesidades. Ahora, estas cantidades varían dependiendo de diferentes factores, como promedio académico, nivel de inglés, cuál es tu nivel deportivo, todo eso. Como les digo, hay mujeres que logran, muchas que logran becas del 100% y hay muchas que pagan esta cantidad. Y hombres también hay chicos que pagan menos y hay chicos que pagan más. Depende de esos factores. Y bueno, nosotros te podemos ayudar a entender más cuál podría ser tu posibilidad. Las mujeres generalmente reciben una beca más alta simplemente porque hay menos mujeres, menos oferta de mujeres y más demanda de mujeres en las universidades con los deportes. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, ya, mamá, papá, estoy aquí nombrando nombres, Erika, Hidalgo, Pedro, y pues bueno, hay una lista aquí, ¿no? Pero ya entienden el presupuesto que hay que tienen que tener para Estados Unidos. Ahora, la otra cosa que te tiene que quedar bien claro, independiente del camino que tomes para irte a Estados Unidos, es que este es un proceso que se recomienda comenzar 12 hasta 3 años antes de finalizar el colegio. Ahora, ya sé lo que estás diciendo, Oscar, pero yo ya me gradué o estoy por graduar o estoy a 6 meses o ya estoy un año. Ok, está bien. Yo simplemente estoy diciendo que si comienzas este proceso más temprano, más oportunidades y más fácil va a ser el proceso para ti. Si no ese es tu caso, si ese no es tu caso, tienes que actuar de inmediato, ¿ok? Tienes que tomar acción ya, porque el tiempo se te está yendo. Tienes que pensar en Estados Unidos como una ventana de oportunidad, ¿ok? Esa ventana de oportunidad, con cada, básicamente, mes o semestre que pasa, después de que tú ingresas a tu último año del colegio o terminas tu último año, se empieza a cerrar un poco más, ¿ok? Hasta que un día está cerrada. Y lo que pasa es que estás compitiendo con muchos prospectos de otras partes del mundo que ya han iniciado este proceso. Entonces, cuando tú comienzas demasiado tarde el proceso, eh, estás limitando tus oportunidades porque quizá las universidades ya dieron sus presupuestos a otros prospectos o tienen otros prospectos en mira o no te da tiempo de completar los trámites o se te complica un proceso. Simple y sencillamente, si tú quieres tener la mejor oportunidad para ir a Estados Unidos con tiempo, te recomendamos iniciar este proceso 2 y 3 años antes y si no es tu caso, actúa hoy. Todavía lo puedes lograr, pero actúa hoy. Ok, entonces, ya viste, entonces estás diciendo, bueno, yo tengo el presupuesto correcto, voy a comenzar con tiempo este proceso o necesito comenzar hoy. Y 3, este es el tercer punto que quiero hacer en todo eso que hay en medio. ¿Okay? En todo eso que hay en medio entre el punto número 1 y el punto número 10, independientemente del camino que tomes, estas son cosas que necesitas entender con todo tu corazón, porque si no va a ser muy complicado que logres una oportunidad en Estados Unidos. Tienes que entender que hay cientos de universidades, ¿ok? Ingresar a una universidad en Estados Unidos, dependiendo de tu deporte, hay cientos de universidades. Por ejemplo, en el tenis hay más de 1000, en el golf hay cerca de 1000, en el fútbol hay cerca de 1000, en el béisbol hay más de 1000. O sea, si ve que hay, esas son la cantidad de universidades que ofrecen tu deporte y que, donde puedes estudiar, son cientos y cientos de universidades. ¿Ok? La mayoría las desconoces, no sabes cuáles son, nunca las has escuchado. Tú no tienes esa información generalmente. Entonces, ingresar a una universidad a la que realmente calificas te da la oportunidad de sobresalir académica y deportivamente y no solo ser un número más. La mayoría de ustedes conocen las mismas 5, 10 o 20 universidades que todos los demás. ¿Sí me explico? Si tú le preguntas a tu amigo, nómbrame 5 universidades, te va a nombrar las mismas 5 que quizá él conoce. Y si le preguntas al próximo, te va a nombrar varias de las mismas que tú también conoces. Quizás son 5, quizás son 10, quizás son 20, pero hay cientos. Entonces, uno de los errores que cometen las familias
es que se enfocan entre, como aquí dice, una universidad simplemente que han conocido o que vieron en un libro y que al final del día, pues todo el mundo también está compitiendo para el mismo espacio de la universidad. Y voy a entrar a esto un poquito en un segundo, pero quiero que entiendas esto. Lo que yo quiero que entiendas de esta gráfica es la siguiente. Tu oportunidad, la tuya, no la de tu amigo, no la de tu compañero, tu mejor oportunidad, puede estar entre cientos de universidades que nunca has escuchado y que simplemente no saben esas universidades que existen. Es por decir, Juan puede ser un futbolista con un promedio alto académicamente, con un nivel de inglés quizá intermedio, con un presupuesto familiar de $15,000 al año, que es un futbolista más o menos, le da más o menos, no es el mejor, más o menos, y que quiere estudiar ingeniería. Bueno, la perfecta universidad para Juan, que cumple todos esos parámetros, podría estar en una ciudad pequeña, en el estado de Oregon, y él jamás ha escuchado esa universidad, y esa universidad jamás ha escuchado de él, y quizá esa universidad es perfecta académicamente, deportivamente, financieramente para él. Entonces, es bien importante que tú entiendas que tu mejor oportunidad puede estar entre cientos de universidades que generalmente nunca has escuchado nombrar. Y si te enfocas en solamente las universidades que todo el mundo conoce, lo más probable es que te vas a quedar sin irte a Estados Unidos. Porque UCLA tiene un espacio para cientos y cientos y cientos y cientos de niños que quieren también entrar a la misma universidad, Stanford, Harvard, ese tipo de universidades. ¿Ok? Entonces, un concepto bien importante que ahorita al final de este proceso, que vamos a hablar el día de hoy, vas a ver cómo todo va como que a juntarse y a hacer sentido. Aquí simplemente pongo un ejemplo, ya les di uno, pero les voy a dar otro. El tamaño de una universidad es un factor enorme, afecta la vida estudiantil, la atención recibida y muchos otros factores. Entonces, considera qué tipo de institución te gustaría asistir basado en tu estilo de aprendizaje y la experiencia universitaria que deseas tener. Muy bonitas palabras, pero en español significa lo siguiente, ¿ok? Significa esto, que la mayoría de ustedes que están escuchando el día de hoy, quizás sí asisten a un colegio privado o particular, quizá no es el más costoso, quizá no es el más barato, simplemente es un colegio privado, generalmente, porque ahí tienes inglés. Ahora, ese colegio, lo más seguro es que quizá tiene 200 en tu generación, 50 en tu generación, 50 estudiantes, 100 estudiantes, quizá tiene 100, quizá tiene 30 estudiantes en tu generación. Lo más probable es que tú estás acostumbrado a una vida, pues, con atención personalizada. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú o tu mejor oportunidad en Estados Unidos estaría en una universidad quizá en medio de Miami con 30,000 estudiantes en medio de una ciudad donde vas a hacer un número? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que dices, quizá lo mejor para mí no es lo que he escuchado. Quizá hay universidades que se adaptan más al estilo de vida que yo he vivido. Ese simplemente es el punto o un ejemplo de por qué tienes que abrir tu panorama y entender que hay cientos de universidades y entre ellas podría estar tu perfecta opción que se cumple a tu tipo de vida. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Ahora, próximo punto. Este me encanta porque como que no le damos muchas vueltas. Es como es. A algunos les va a gustar, a algunos no les va a gustar, pero mi trabajo no es decirte lo que quieres escuchar, mi trabajo es decirte la verdad y esta es la verdad y no hay pues muchas vueltas. Entre estos diferentes caminos que hablamos, que tú sales y preguntas, ¿cómo yo logro una beca ahí en Estados Unidos? Y diferentes personas te dan una respuesta diferente. Y algunos de esos métodos o caminos
o persona, o organización, o empresa, o entrenador te dice, pero yo te garantizo la beca, o es una beca garantizada, o esa gente te garantiza una beca, o ese método te va a garantizar una beca. Desde ahorita quiero aclarar, si alguien te garantiza una beca, corre. Así de sencillo. Yo no tengo la beca, esa gente no tiene la beca. La única gente que tiene la beca es la universidad y el entrenador de la universidad que te puede dar la beca. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no te pueden garantizar una beca? Porque de acuerdo, simplemente la razón, porque de acuerdo a las reglas de la NCAA, lo que es la National Collegiate Athletic Association, lo que es la organización que regula todos los deportes estudiantiles en las universidades de Estados Unidos, ninguna empresa o organización o persona puede promoverte, puede garantizarte, puede hacer un acuerdo contigo que dice, si yo te logro una beca, me pagas dinero. Nadie te puede garantizar una beca. Es lógico, ¿ok? Yo o ninguna persona tiene la beca, ¿ok? Entonces, si alguien, es como si alguien tienes un médico que te dice, yo te garantizo que te va a curar. Bueno, pues no hace sentido. O el abogado que te dice, yo te garantizo que vas a ganar. Pues no, no hace sentido. O el corredor de bolsa que te dice, no, yo te garantizo que vas a ganar un 20% de tu dinero. Simple y sencillamente no es posible. Es lo mismo con una beca. Hay demasiados factores que son tomados en cuenta en este proceso que ninguna otra persona tiene el control sobre más que la universidad. Y la universidad es la única persona que puede darte una beca después de un proceso. ¿Ok? Que quede muy claro. Y si alguien te dice lo opuesto, recuérdales esto. ¿Ok? Porque no te están diciendo la verdad. Ok, entonces, para ir aterrizando los temas. Entonces, si se acuerdan, en esta gráfica, la primera, les dije que hay diferentes formas o diferentes caminos para lograr una beca en Estados Unidos. Que independiente del camino que tomes, pues tienes que llegar de punto 1 a punto 10. Y todo lo que hay en medio es lo que importa, lo esencial para lograr ese proceso. Hablamos de ciertas cosas que tienes que entender, tu presupuesto, tienes que entender comenzar el proceso con tiempo, tienes que entender que hay diferentes universidades, tienes que entender que nadie te va a poder garantizar la beca, y llegamos a, pues, entonces, ¿qué método utilizo, Oscar? ¿Cuáles son los secretos de esos métodos? Y lo que yo te voy a decir el día de hoy es así de sencillo. Todos los métodos tienen sus beneficios y sus contras, ¿ok? Hay algunos que son buenos métodos, hay algunos que son métodos nefastos y hay algunos métodos que son métodos peligrosos. Y lo que yo te quiero decir hoy es ese secreto. Esa información que otra gente no entiende porque no lleva más de 20 años ayudando a familias a lograr este proceso. Y entonces esos secretos es la esencia del día de hoy, ¿ok? Para que te quede claro y tú puedas decidir cuál es el camino que prefieres tomar. Bueno, entonces vamos a hablar del showcase. La organización que organiza el showcase genera recursos con los cientos de deportistas que se presentan con la esperanza de ser vistos y lograr una beca. Es por decir, algunos de ustedes han escuchado que tú puedes pagar dinero por viajar a los Estados Unidos, jugar en un evento donde va a haber visores o coaches de universidades y esos coaches van a darle una beca a alguien o a varios prospectos. Y ese viaje puede costarte varios miles de dólares o un costo menos, pero esa organización es un negocio eso, ¿ok? Entonces esa organización pone el showcase, invita a los coaches para que deportistas de diferentes partes del mundo viajen y puedan ser vistos, ¿ok? Generalmente asisten entre 25 y 40 coaches, siendo un porcentaje muy pequeño de los cientos de universidades que existen en los Estados Unidos. Entonces, les dije que, por ejemplo, en el fútbol hay cerca de 1000 universidades que tienen equipos de fútbol. Generalmente en estos showcases los que viajan a ese evento son quizá los coaches o las universidades que están cercanas al showcase. Entonces,
hay un porcentaje muy pequeño de universidades que viajan a este showcase a ver jugadores en relación a los cientos de universidades y oportunidades que tú tienes. ¿Okay? Entonces, quizá la universidad perfecta para ti no se presenta a buscar jugadores en ese showcase. A mí el factor de este proceso es que le ha funcionado a gente, sí ha sido un proceso que algunos han hecho exitosamente y puede ser un camino. El problema más grande que yo he visto en esta experiencia con estas cosas es que tú tienes solo una oportunidad para ser visto y tienes que estar en el partido perfecto, con la jugada perfecta, en el momento perfecto que el coach o el visor está presente. Entonces, es un camino que puede lograrte una beca, pero quizá el menos efectivo, porque estás en competencia con cientos de otros para pocos ojos que están mirando. Es por decir, si yo voy a un torneo en Estados Unidos, a un campeonato, a un showcase, o sea, porque un showcase también puede ser un campeonato internacional, un torneo donde hay visores o un coaches. Entonces, si tú estás ahí, va a haber, si es fútbol, si es tenis, si es golf, pues va a haber cientos de otros chicos. Y va a haber, son espacios gigantes donde están compitiendo todos los chicos. Y quizá hay unos coaches que están viendo el evento. Bueno, si juegas mal, nadie te va a ver. Si estás en un mal equipo, nadie te va a ver. Si no estás entre los mejores, nadie te va a ver. Y quizá estás jugando bien y te ven, pero no hay un coach en ese momento. Entonces tienes que entender, aunque este sí es un camino totalmente aceptable y lógico para lograr una beca, es un camino costoso que puede ser uno de los menos efectivos. ¿Ok? Sin despreciar que ha habido gente que ha logrado este proceso de esta forma. 2. Los secretos. El método Internet. Este es uno de los métodos más comunes que funciona para algunos y para los demás simplemente la respuesta es, bueno, lo intenté y no me funcionó. Porque es un método, como voy a decir ahora, que requiere de bastante de suerte. En el Internet, acuérdate que hay de cientos de prospectos, al igual que tú, que tienen acceso a la misma información. Es por decir, si tú me estás escuchando hoy, del día de hoy desde Colombia o desde España o desde Argentina, quizá tú eres un buen candidato, pero tú tienes acceso al Internet como cualquier otro prospecto y otro chico de 120 y algo países del planeta. Y todos tienen acceso a la misma página de Internet de la universidad y tienen acceso al mismo email que pone la página de Internet para escribirle a ese entrenador de esa universidad. Entonces, no eres el único. Tú, como cientos, quizá miles de otros, quieren una beca en Estados Unidos y, como les dije anteriormente, la mayoría van a buscar las mismas universidades porque es lo que conocen. Entonces, cientos buscan las mismas universidades y contactan a los mismos coaches universidades diciendo lo mismo. Coach, vi tu página de internet, me interesa irme y lograr una beca a tu universidad en los Estados Unidos. Firmado, Juan Pérez. Es lo mismo que muchos otros hacen. Entonces, lo que sucede con este método es que crea un embudo en las mismas universidades que todos conocen. Es por decir, Juan en Colombia, Pedro en Argentina, Jaime en Italia, Guido, no, dice Guido en Italia, bla, 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 quién sabe en India, John en Inglaterra, Andy en Australia, están todos mandando el mismo email al mismo coach de la misma universidad, porque es lo que conocen y es donde quieren ir, Miami, Florida, UCLA, Texas, Georgia, o sea, las mismas, ¿ok? Entonces, lo que generalmente sucede es que el coach de la misma universidad no responde o responde de una forma muy evasiva. O te manda una respuesta, lo que llamamos una respuesta, pues machote, gracias por mandar tu información, sí estamos, no sé, pero generalmente tú te vas a dar cuenta que no hay un verdadero interés en ti. Entonces, para resumir,
Otros han logrado una beca con este método. Sí puede llegar a funcionarte. Sí ha sido un proceso donde hay gente que lo ha logrado, pero requiere de suerte y no siempre es la mejor opción. A lo que me refiero es lo siguiente, que hablamos de que lo que importa es lograr la mejor opción en los Estados Unidos, no cualquier beca. Entonces, si tú no estás, si tú mandas 10 emails a universidades y alguien te responde y alguien te da una beca, que sinceramente es muy infactible, pero vamos a suponer que tienes esa suerte. Hay otras 900 universidades que nunca se enteraron de ti. Y quizá la opción o la beca que obtienes no es la mejor opción, porque simplemente te metiste al internet. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este método tiene sus pros, porque hay gente que lo ha logrado de esta forma, y tiene sus contras. Y los contras es que necesitas mucha suerte, es muy difícil, hay mucha competencia, creas un embudo y al final del día no sabes si logras la mejor opción. Hay gente que lo logra, pero la mayoría en este proceso se queda a la mitad, porque simplemente no pudieron avanzar en todo. ¿Ok? Entonces, continuemos. Bueno, ya para ir aterrizando, tengo aproximadamente unos 5 minutos. Los secretos del método academias. Una academia en los Estados Unidos puede costar entre 40 y 60 mil dólares anualmente. Si estás en una academia, la misma academia te subirá a tu nivel deportivo y luego te ayudará a lograr una beca. El método funciona porque las academias tienen contacto con universidades de los Estados Unidos. Las universidades saben, bueno, entonces hay paréntesis, este proceso funciona, ¿ok? Si tú, papá, tienes 40, 60 mil dólares al año allá abajo del colchón o en una cuenta de ahorros o quieres vender tu Ferrari y mandar a tu hijo a una academia en los Estados Unidos, te aseguro que el proceso te va a funcionar, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás pagando para que te funcione. El problema de este proceso o de esta forma de lograrlo es que, y aquí está como que la lógica, las universidades saben que estas academias cuestan miles y miles de dólares. Entonces, al menos seas muy sobresaliente, saben que no necesitas una beca. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que si tú tienes a tu hijo estudiando en una academia o un high school en Estados Unidos, y tu hijo está viviendo en Estados Unidos y está buscando una beca, tú me estás diciendo que no necesita una beca, porque ya está en Estados Unidos. Y peor si está en una academia que cuesta 40 mil dólares al año. Entonces, ¿cómo llegas a pedirme una beca? Tú no necesitas una beca. Ese es el problema más grande con este método. Funciona, te aseguro. Si tienes los recursos, mandas a tu hijo a una academia, va a lograr una oportunidad en Estados Unidos. Pero va a ser difícil que le den una beca de alto valor, al menos sea un deportista muy sobresaliente. ¿Por qué? Porque las mejores becas comúnmente van a deportistas que no están en los Estados Unidos. Ahora, yo podría hacer todo un webinar de por qué el americano y el que vive en los Estados Unidos necesita más del programa de College Prospects, como nosotros, que otros chicos, y que son los que menos reciben becas y que más difícil son reclutados. Pero hoy no me voy a meter en eso porque ese es todo un tema. Pero lo que quiero que entiendas el día de hoy es que porque tú estás parado en Estados Unidos, no hace este proceso más fácil. De hecho, lo hace más complicado. Porque en tu país, tú eres alguien. En Estados Unidos eres un niño más entre 20,000 high schools. Es bien difícil sobresalir acá. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchos americanos no obtienen muchas veces las mismas becas. ¿Ok? Y es una cosa aquí que se habla de todo el mundo. ¿Por qué los extranjeros? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro reciben mayor beca? Bueno, así sucede. Simple y sencillamente porque el americano, la universidad que quiere traer el mejor jugador, sabe que el extranjero necesita una beca y el americano tiene recursos. ¿Ok? Y por muchos otros factores que hoy no voy a tomar, pero lo que quiero que entiendas dos cosas el día de hoy es, uno, que si estás en Estados Unidos, muchas veces es más difícil negociar la beca, y dos, que muchas veces estando simplemente en tu país y haciendo el proceso desde tu país, muchas veces puedes lograr
una beca mejor. ¿Ok? Bueno, voy al método contactos. ¿Sí? El método contactos significa que, como te dije al principio, si tú tienes un amigo, un conocido, un pariente, un abuelo, un tío, un primo, un entrenador, una hermana, un perro, un gato, no me importa lo que tengas, que tiene contacto directo con el coach, el entrenador de una universidad, no el departamento de admisiones, ellos no son los que dan las becas, no el profesor, ellos no son los que dan las becas, con el coach de una universidad, dile que te haga el contacto. Si alguien tiene ese contacto, diles que te ayuden, en serio, porque lograr el contacto directo con un coach de una universidad no es fácil. ¿Okay? Ahora, eso no significa que te va a dar la beca, pero por lo menos puede hacer el contacto. La realidad es que la mayoría de la gente no tiene contacto directo con coaches de las universidades, ya que estos son muy evasivos, precisamente porque no quieren hacer favores a conocidos. Oye, mira, pues tengo Juan, que es mi sobrino, y quiere una beca, y somos amigos. Así no funcionan las cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes que ganarte la beca. Los coaches le dan las becas a los mejores candidatos basado en un proceso de selección, y tener el contacto con un coach es solamente el primer paso de un proceso largo. Entonces el contacto solamente hace cuenta. ¿Se acuerdan que vimos el paso del número 1 al número 10? Bueno, tener un contacto, estás como el paso número 2. O sea, así es de, apenas estás iniciando. Hay un montón de cosas que hay que hacer con ese contacto para que resulte una beca, entre trámites, procesos, negociación, aplicaciones, videos, hay un montón de cosas que hacer. Entonces, quiero que entiendas que el contacto no significa que vas a lograr la beca. Entonces, este método te puede funcionar, sin duda. Si tienes a alguien que tiene sus contactos, dile que te ayuden, pero no pongas todas tus canastas, todos tus huevos en una canasta, pensando que ese contacto va a resultar totalmente con una beca. Yo tengo gente que me dice, ay, no, mi tío tiene contacto con tal, entonces ya tengo la beca asegurada. Y yo me quedo así como, ok, porque este método es el menos exitoso y comúnmente resulta tu contacto no te logró la beca. Entonces, si le preguntas a esa persona 6 meses, un año después, dice, bueno, pues es que mi tío no me logró la beca. Ok, bueno, pero ¿quién salió perdiendo? ¿Tu tío o tú? Pues yo. Bueno, ¿por qué? Porque pusiste todas tus huevos en una canasta y pensaste que era un proceso fácil basado en un contacto. Entonces, recuerde esto. Yo vivo en Estados Unidos. Todos los americanos tienen contactos. La pregunta es, no, es quién no tiene contactos. ¿Sí me explico? No te dejes, no te dejes presumir, no te dejes de alguna forma impresionar porque alguien te dice que tiene un contacto. Ese es el punto que quiero hacer el día de hoy. ¿Ok? Y el último método es hacer el 12. Los secretos, el método hacer el 12. Fíjate lo que yo te estoy diciendo el día de hoy. Yo no te estoy diciendo que estos métodos no funcionan. Te estoy diciendo que pueden llegarte a funcionar. Yo te estoy dando los secretos de lo que la gente no te dice de estos métodos, porque no saben. Los secretos del método, al método de hacer el 12. La idea con este método es que como en Estados Unidos los estudiantes hacen 4 años de bachillerato, puedes graduarte en tu país y luego estudiar el 12, o sea, el último año del colegio en los Estados Unidos, donde entonces buscarás la beca. El problema es que al hacer nuevamente el 12, estás rompiendo con todas las reglas de la National Collegiate Athletic Association y serás penalizado con un año de competencia porque tuviste delayed enrollment. En otras palabras, ya te graduaste del colegio. No puedes hacerlo nuevamente. Delayed enrollment significa que las universidades van a ver y van a decir, a ver, tú ya te graduaste del colegio hace 2 años, hiciste otro año, pero entonces tú no entraste a la universidad, entraste nuevamente al colegio. Primero me confundes y segundo, en lugar, porque en Estados Unidos tener 4 años para competir, te van a decir, pues ese primer año que hiciste lo vamos a tener que contar como un año
universitario, entonces ya no puedes competir 4 años, puedes competir solamente 3 porque tú ya eres más viejo. O sea, hay un montón de reglas, hay un montón de factores que se toman ahí en cuenta. Delayed enrollment es todo un problema y un proceso. Lo que quiero que te acuerdes el día de hoy es lo siguiente. Si tú no quieres ser penalizado en los Estados Unidos y perder quizá una beca, no hagas esto, ¿ok? No hagas delayed enrollment. Significa que si tú te gradúas del colegio, tu objetivo es tratar de ingresar a una universidad de los Estados Unidos lo más antes posible, máximo un año después, porque si no, vas a tener penalización, ¿ok? Y hay universidades que te van a penalizar por no estudiar por un año. Entonces, generalmente lo que tú quieres hacer, sin meterme mucho en las reglas, sin confundirte, es, si tú te vas a graduar en el 2018, en agosto, quieres intentar entrar a una universidad en agosto de 2018. Si te gradúas a fines del 2018, quieres intentar ingresar a una universidad en enero 2019 o a mediados 2019. No quieres tener delayed enrollment, no quieres hacer el 2 otra vez. Esto te lo va a ofrecer gente que te quiere vender algo y no tiene la más remota idea de lo que es el deporte estudiantil en los Estados Unidos y las reglas de la NCAA. ¿Ok? Entonces, este método es un mito que no sabemos quién lo comenzó, pero cada día es más común, lo escucho. Este método tiene básicamente todos los problemas de todos los demás y es un método que si quieres una beca ni consideras. ¿A qué me refiero que tiene el problema de todos los demás? Una, vas a comprobar que tienes dinero. Dos, vas a ponerte en Estados Unidos, va a ser más difícil lograr la beca. Tres, vas a tener que tener mucha suerte porque pues, vas a estar compitiendo con 20,000 niños más. O sea, todos los problemas de los otros métodos están metidos en esto. No lo hagas. ¿Ok? Bueno, entonces, para resumir, ¿cuál es el secreto comprobado por miles de deportistas? No conocer los trámites específicos puede afectarte negativamente en el proceso. Hoy yo hablé de cosas y fíjate lo que te he dicho, no me voy a meter en eso porque es demasiado confuso, no me voy a meter en eso porque todavía tengo una explicación, no me voy a meter en eso porque puedo hacer todo un webinar basado en ese mito. No conocer los trámites específicos puede afectarte negativamente en el proceso. Lograr el contacto con una universidad es solamente el primer paso de un proceso largo lleno de mitos y falta de información. Has invertido miles de dólares y horas de esfuerzo en tu educación y el deporte. Esta oportunidad, como te dije en la ventanita, la vas a tener una vez en la vida. Y hay demasiado en juegos, demasiados mitos, demasiadas barreras, demasiado entre el 1 y el 10 para tomar este proceso a la ligera e intentar navegarlo por un camino, quizá inseguro, quizá lleno de problemas y que arriesga tu éxito. Acuérdate, lo más probable es que tú puedes lograr esta oportunidad si tienes un inglés intermedio, si tienes cierto presupuesto económico, si eres un buen deportista y te vas a graduar del colegio. Estados Unidos es real para ti, es alcanzable, pero no es alcanzable si haces un proceso que va a arriesgar tu éxito. Muchos han intentado diferentes métodos solamente para quedarse a la mitad o a los 6 meses regresarse porque no lograron la correcta opción. Estamos hablando de los 4 años más importantes de tu vida. Tienes dos formas de hacerlo. Irte a los Estados Unidos y ver lo que pasa y ojalá te vaya bien, o irte a los Estados Unidos de una forma correctamente y que sean los mejores 4 años de tu vida. Eso es lo que yo quiero que hagas. Que tú hagas un proceso donde vas a lograr los mejores 4 años de tu vida en una universidad adecuada para ti, con tu presupuesto económico, con tu nivel deportivo, con tu nivel académico, con tu carrera y que seas feliz. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente en esta gráfica te pongo. El secreto comprobado es que generalmente muchos de ustedes escucharon el día de hoy, simple y sencillamente tienen demasiadas preguntas, tienen pocas opciones en las universidades, no tienen contactos con universidades, tienen muchos mitos, tienen preguntas y a todo mundo le están preguntando y quizá eso te confunde más. Quizá estás en riesgo de no lograr tu objetivo porque simplemente estás navegando este proceso solo o haciéndolo en un camino que desconoces y no te está dando los resultados o la seguridad que necesitas. Yo te invito a hacer el después el día de hoy. Yo te invito a ser esa persona, ese tú y esa familia que
que tiene respuestas a sus preguntas, que tiene seguridad en este proceso, que logra tener las opciones correctas en Estados Unidos, que logra esa beca, que cambie su futuro, que cambie su vida. ¿Ok? Yo te invito a ser esa persona. Y la forma que lo puedes hacer es simple y sencillamente entender que tú estás aquí, el proceso está acá, tú eres esa persona que está en el número 1, tú, Juan, a ver quién más está aquí, tú, Samuel, tú, William, ¿quién más, quién más, quién más? Tú, Mariana, ustedes son que pueden lograrlo si cumplen esos parámetros. Y simplemente tienen que hacer un proceso que está sinceramente para llegar al punto 10 y lograr esa oportunidad. Y la forma que puedes hacerlo, el secreto al final de esto, pues sinceramente, pues yo trabajo para College Prospects, te lo tengo que decir. Ese proceso es College Prospects America, que es el secreto comprobado por miles de familias que han hecho este proceso. ¿Por qué? Porque aquí estás tú, aquí está la universidad y nosotros te ayudamos a lograr este proceso con seguridad, con confianza, eliminando barreras, mitos y falta de información en un proceso llevándote paso por paso con lo que tienes que hacer para que tú logres esa oportunidad única en la vida. Comprobado este secreto por muchas personas. Te invito a que seas una de ellas. Bueno, entonces ahora voy a abrir la sesión para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta del proceso, voy a abrir los micrófonos y simplemente háganme la pregunta necesaria. Abro los micrófonos. Bueno, ¿alguien? Buenos días. Buenos días. Tengo la primera pregunta. A través de College Prospects, ¿facilitan el proceso de obtención de la visa? Claro, es una muy buena pregunta. Miren, el proceso, esa pregunta me la hacen de forma común. Y lo que quiero que sepan el día de hoy es que el proceso de la visa es sinceramente el menos complicado si haces correctamente el proceso. Es por decir, si tú haces correctamente este proceso y una universidad te ofrece una beca y tú eres aceptado a la universidad, tanto College Prospects, te va a mandar todo lo que necesitas para solicitar esa visa. Muted. La universidad, sin problema, te va a dar la visa, ¿ok? Entonces, la visa puede ser muy complicado si no sabes lo que estás haciendo, y la visa puede ser la parte más fácil del proceso, o sea, ni preocuparse si haces el proceso correctamente, ¿ok? En mis 20 años de esto, he tenido muy pocos casos donde un chico que hace el proceso correctamente es negado una visa. No se dejen engañar por lo que escuchan en la televisión, en los medios. Hoy en día, el gobierno en los Estados Unidos sigue dando las visas de estudiante igual como siempre las ha dado, con el mismo proceso que las ha dado, y hay 700,000 o más estudiantes internacionales estudiando en los Estados Unidos, ¿ok? Nosotros, claro, te ayudamos a conocer el proceso, los pasos del proceso, pero sinceramente el proceso de la visa, si haces las cosas bien, ni te preocupes. ¿Ok? ¿Responde la pregunta? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Qué carreras no cubre este programa o qué becas no se pueden aplicar a través del programa? Ok. Buena pregunta. Gracias, Gabriel, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Gabriel, mira, tu hijo o hija, no sé, ¿es hijo o hija? Uno y uno. Ok, bien. Entonces, bueno, uno de los mitos que hay es que hay ciertas carreras que no puedes hacer en Estados Unidos porque son muy difíciles, porque no se puede como deportista. Eso no es cierto.
Tu hijo o hija puede estudiar la carrera que ellos quieran en los Estados Unidos. No hay ningún problema con eso. Simple y sencillamente hay dos carreras que no estoy diciendo que no se puede, que se complica un poco, que son medicina y leyes, ¿ok? No te estoy diciendo que no pueden estudiar medicina y leyes. Lo que pasa con medicina y leyes es que todas las carreras en Estados Unidos generalmente son de 4 años. Entonces, una universidad generalmente te da una beca y esa beca te va cubriendo año por año y puedes estudiar los 4 años y terminar tu carrera. El problema de medicina y leyes es que son carreras de 6 y 8 años. Entonces, al menos tu presupuesto te permita pagar una universidad a costo total, sin ninguna beca, sin el deporte, el año 5, 6, 7 y 8, no es una posibilidad económica para tu familia. Entonces, el punto que quiero hacer es que quede claro. Puedes estudiar la carrera que tú quieras en los Estados Unidos. No hay limitante, no es que sea más difícil cierta carrera que cierta carrera si eres deportista. Las universidades te dan las facilidades para hacer la carrera que tú quieras. Pero si quieres estudiar medicina o leyes, recuerda que después de que termines esos 4 años, tú vas a tener que pagar los años restantes sin ningún tipo de beca deportiva. ¿Ok? ¿Queda clara la respuesta? Sí, señor, muy amable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es que estudiar leyes. Otra pregunta. ¿Ustedes tienen representantes en algún otro país o todo el proceso se hace vía web? ¿De dónde me escribe usted, señora? ¿De dónde me está llamando? De Venezuela. Ok, perfecto. Nosotros no tenemos representantes ni en Venezuela ni en ningún país del mundo, ¿ok? Y eso es por diseño y eso es a propósito. La razón que hacemos eso es porque nosotros controlamos de muy forma cercana todo el proceso, el servicio al cliente, la tecnología, el seguimiento. Todo este proceso de College Prospects of America está diseñado para que tú lo hagas sentadito en tu casa, en tu oficina, en tu celular, en tu teléfono, en tu computadora, sin necesidad de viajar, de perseguir representantes, de estar triangulando la cosa, de ir con la agencia local. Nosotros, a propósito, en College Prospects of America, quiero que quede muy claro, ayudamos a miles de familias sentaditas en su casa, como están haciendo el día de hoy. Y ese es el secreto a nuestro éxito. ¿Por qué? Porque tú estés en Caracas, en Quito, en Bogotá o en Buenos Aires, vas a recibir el mismo servicio, nivel de servicio y asistencia que si estuvieras al otro lado de la calle. ¿Claro? Te pone la beca. ¿Respondí la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Por ejemplo, lo mandar a Torito porque fueran a ese, pero ya después es que ni necesita, porque cuando ya tienes un buen nivel, las universidades te andan. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, una pregunta. ¿Las formas de pago que acepta College Prospect es solo vía tarjeta de crédito? Bueno, aceptamos tarjeta de crédito, giro bancario. Obviamente, si estás en Venezuela, se complica un poco más el giro bancario, pero si tuvieras una cuenta fuera de Venezuela o en Estados Unidos o en Panamá o en Aruba, donde fuera, pues puede ser por transferencia bancaria, no hay ningún problema. Y otra pregunta, ¿las fechas topes de pago a College Prospect para iniciar el proceso, esa no nos dan un calendario o esa es una fecha única en todo el año? No, básicamente, digo, ¿qué edad tiene tu hijo? 17 años. Okay, por ejemplo, 17 años, si tu hijo tiene 17 años, necesitas dar el avance el proceso porque el tiempo que se está yendo. Entonces, aquí no hay una fecha límite de acceder al proceso, es simplemente
más pronto lo hagas, mejores oportunidades vas a tener, porque más tiempo nos das a nosotros de hacer el proceso y de buscar la oportunidad de tu hijo. Si tú demoras este proceso, quien sale perdiendo es al final de tu hijo. Tú tienes que entender lo siguiente. La inversión que tú haces a College Prospects of America es una inversión, es lo que es una inversión en el futuro de tu hijo. Es el costo del trámite para que tu hijo se vaya a estos Estados Unidos. Tú quieres que esa inversión te regrese lo más que puedas, el mejor servicio, la mejor opción, la mejor oportunidad. Más tarde tú inicies ese proceso, más complicado va a ser para ti. Entonces, inicia el proceso lo antes posible. ¿Ok? Bueno, tengo exactamente 2 minutos. Bueno, perfecto. Miren, si nadie más tiene una pregunta, lo que yo los invito a hacer el día de hoy es, algunos de ustedes ya están en contacto con un asesor de College Prospects of America. Yo entiendo que quizá ustedes tienen preguntas de su caso específico, de su hijo, de cuándo comenzar, de cómo se paga, qué hacen. Yo entiendo que quizá las preguntas que ustedes tienen son personalizadas al caso de su hijo. Por lo cual, si ese es tu caso, yo te invito al día de hoy a continuar chateando con uno de nuestros representantes o simplemente mandarnos un email a, y aquí lo voy a poner, informes@cepeda.com, ¿ok? O pueden mandarnos un WhatsApp a este teléfono que estoy poniendo, o pueden ingresar a esta página que les estoy dando. Simplemente hagan conecte con nosotros y con mucho gusto les asesoraremos, les ayudaremos a entender dónde están ustedes en este proceso, si califican, si no califican, si califican, poderles darles la oportunidad a sus hijos. ¿Y alguien tenía una pregunta? Sí. Ok, bueno, entonces, si nadie más tiene una pregunta, me voy despidiendo. Les dejo 10 segundos más por si alguien tiene otra pregunta. Ok, perfecto. Bueno, les agradezco por estar conmigo el día de hoy. Les deseo el mejor fin de semana y bueno, simplemente los motivo para que hagan este proceso con sus hijos y tengan éxito en el proceso. Espero que la información del día de hoy los haya ayudado y recuerden, estamos aquí para ayudarlos, no para decirles lo que quieren escuchar, sino para decirles la realidad de este proceso, porque al final del día es el futuro de tu hijo. Gracias por estar conmigo y que tengan excelente fin de semana. Chao. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Proceso, cuando te dicen, tienes que hacer para que ellos inicien el proceso. No sé de cuánto será el pago. Yo creo que eso ya... Unmuted.